Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto saludo a quienes nos acompañan y siguen a través de nuestro canal de YouTube. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, le doy la bienvenida al doctor Raúl Jau Marañón, director ejecutivo para América Latina y miembro del Programa de Derecho y Política Pública de UC Berkeley, con quien tengo el honor de conversar de un tema de gran relevancia en la actualidad y me parece a mí también que muy propicio a propósito de estas recientes elecciones en México. Es la justicia contemporánea entre el ideal y el acceso real y los retos del siglo XXI. A lo largo de la historia, el concepto de justicia ha sido asociado con el ideal de igualdad, imparcialidad y derecho para todas y todos. Sin embargo, el simple hecho de que cualquier persona pueda presentar una demanda o acceder a un tribunal no garantiza por sí solo el verdadero acceso a la justicia. Este acceso implica condiciones materiales y simbólicas que permitan a toda persona, sin distinción, comprender, ejercer y hacer valer sus derechos. Si el sistema judicial es inaccesible por razones económicas, culturales, estructurales, entonces el acceso legal se convierte en un privilegio y no en un derecho. La promesa constitucional de una justicia gratuita, pronta y expedita en muchas ocasiones puede cumplirse en la práctica. Esta situación genera frustración y desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. La brecha entre el ideal jurídico y la realidad vivida refleja una profunda desigualdad. En la era de la inteligencia artificial y la postdemocracia, entender la justicia como una meta crucial significa repensar su función desde una perspectiva ética, tecnológica y ciudadana. La automatización de procesos judiciales no puede sustituir el juicio humano, ni puede ignorar los contextos sociales y culturales. La justicia del futuro deberá ser más transparente, accesible y participativa. Y ahora sí, sin más, vamos a dar inicio a esta charla y esta bienvenida a mi querido amigo, el doctor Raúl Jau. De verdad, querido amigo, qué gusto verte aún en la distancia. Sabes, el cariño especial que te tengo, pero pues sobre todo con este tema tan interesante. Gracias, Angélica, por recibirme en tu programa. Encantado de verte y poder colaborar y sumar con, con tus escuchas, con tu público y con sobre todo la asociación que presides, que creo que tiene una trascendencia importante en este momento tan interesante que está viviendo México, no solamente México, sino América Latina, el propio Estados Unidos. Hacer una pequeña reseña tuya, que en honor a la verdad es que no te voy a hacer nada de justicia, ¿verdad? Y es que el doctor Raúl Jau Marañón es director ejecutivo para América Latina y miembro del programa de Derecho y Política Pública en UC Berkeley. Ha colaborado con más de 7.500 líderes para convertir conflictos en oportunidades. Es autor de El método de negociador exitoso, el speaker y profesor en UC Berkeley, en el TWC en Washington, en IPADE Business School y en la Universidad Anáhuac. Es negociador profesional y mediador, abogado por la UDLA Puebla, dos veces maestro y doctor en análisis económico del derecho por la propia Universidad de Berkeley. Es AD2 del IPADE Business School y cuenta con decenas de estudios en solución de conflictos, negocios y liderazgo. Es consejero en justicia ciudadana, mentor en Abogadas MX y enlace del Tecnológico de Monterrey. Es inversionista y orgullosamente miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
capítulo Puebla. Y bueno, la realidad, Doc, es que yo le digo así de cariño, pero es una breve semblanza de toda tu amplia y vasta carrera. Y si tú me lo permites, pues ya vamos a entrarle con carnita, con la carnita a esta entrevista. ¿Cómo ves? Adelante. ¿Listos? Hagámoslo pues. Dispuestos. Dime, por favor, doctor, para ti, ya decía yo que en mi óptica el presentar una demanda no es propiamente el acceso a la justicia. Para ti, ¿qué es? ¿Cómo me lo podrías explicar? ¿Y el acceso a un tribunal per se o solamente así es acceso a la justicia? Wow, mira, es una pregunta que ahorita con la reforma judicial y entendiendo un poco la historia del derecho a lo largo de la humanidad, pues te das cuenta que no era así. Roma lo volvió así, lo entendimos así, se aprendió de esa manera y entendemos que pues tocarle la puerta a un abogado y literalmente agredir legalmente a otra persona es buscar la justicia. De entrada, mi próximo libro, mi querida Angélica, se llama La paradoja de la justicia. Paradoja es porque viene en un contrasentido, ¿no? Una frase muy vaga que se me ocurre decirte en este tema de paradoja de la justicia es, no sé por qué entre más agua bebo, más sed tengo, ¿no? Y creo que el resultado es grande. Más o menos los autores coinciden y hay investigaciones que muestran que prácticamente 8 de cada 10 personas están insatisfechas con la justicia en el mundo. En México, si bajamos a México, no hay un dato preciso, pero podríamos ver que prácticamente es de 10 de 10. Si le preguntas al justiciable, si le preguntas al abogado, claro que no, porque el modelo de justicia está centrado para que el abogado haga negocio, ¿no? Entonces, digamos que, no sé si alguna vez lo viste y me encantó y de ahí lo bajé, debo reconocerlo. Los mitos que nos dieron traumas. Juan Manuel Zunzunegui escribe un libro sobre México, dice, los mitos que nos dieron traumas. Yo antes de eso les llamaba trampas. Me encantó de Zunzunegui el concepto de mito. Y uno de los mitos es cualquier persona que pueda presentar una demanda, ¿no? En la corte, una denuncia, está accediendo a la justicia. De entrada, esa garantía, ¿no? De acceder a la justicia es costosísima y nace muerta. O sea, tenemos que reconocerlos porque como abogados hemos quedado a deberle muchísimo a la sociedad mexicana y se lo seguimos debiendo. El World Justice Project es solamente un ejemplo de dónde estamos en nivel de impartición de justicia, o sea, equiparable a algunos países en África, cuando somos miembros de la OEA, como somos partes del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando somos partners también de la Unión Europea, tenemos Tratado de Libre Comercio con Japón, con Asia. México es de los países que más tratados de libre comercio tiene con todo el mundo y sin embargo nuestro sistema judicial y la eficiencia judicial de nuestro sistema se compara con aquellos de África o algunos países mucho menos desarrollados que el propio México. El nivel de corrupción es altísima, no ha bajado ni bajará. Entonces, a los mitos, este mito de presentar una demanda corta. A ver, primer tema, y se sostiene en nuestro texto constitucional, y ese mito es, la justicia es gratuita. No, la justicia, mira, el presupuesto de egresos de la Federación para efectos judiciales, del Poder Judicial, hacia 2015 era más o menos de 85.337 millones de pesos, 85.000. Hoy, 2025, es de 85.026, es decir, 10 años después, con los incrementos en los precios, con los incrementos en los salarios, porque entiendo que en México se subió el salario mínimo considerablemente, pero se reduce el presupuesto del Poder Judicial drásticamente. O sea, es menor hoy que hace 10 años en, en estructura. Pues son 85.000 millones. ¿Eso es poco o mucho? Pues parece nada contra los resultados que obtenemos, ¿no? Pero también es mucho si lo ponemos en perspectiva, porque si lo ves contra un salario mínimo, ¿no? 85.000 millones contra 8.364 pesos de un salario mínimo, pues esos son más de 10 millones de salarios mínimos, poniéndolo en perspectiva, ¿no? Si eso dijéramos, a ver, ¿a cuántas familias mensualmente podemos beneficiar con ese presupuesto al año? Son 848.000.
familias, ¿no? O sea, de ese tamaño, o sea, es mucho dinero si lo comparamos con un salario mínimo. En nada lo que estoy refiriendo, mi querida Angélica, es que esto se quiera volver programas sociales, no. Es solamente una técnica de comparación para ver el tamaño de lo que implica ese gasto contra el resultado que estamos teniendo, ¿no? Entonces, el primer mito es, la justicia es gratuita. No, no es gratuita, cuesta. Y cuesta mucho dinero. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero para pagar la justicia? ¿Te puedo contar una historia pequeñita? De hecho, ayer la contaba en el... Soy profesor, tengo el gusto de ser profesor por el magistrado Sergio Valls y por la doctora Verónica Hernández en la Escuela Judicial del Estado de México, que es mi casa y me hace sentir maravilloso ahí. Ayer platicaba con la tercera generación de mediadores privados y decía, a ver, cuando yo llego a la Universidad de California en Berkeley, viví los años, de los mejores años de mi vida allá, y sigo teniendo parte de esa experiencia a ratitos cuando visito, como profesor visitante, llego a mi clase de comercio exterior e inversión extranjera, International Trade and Foreign Investments. Perfecto, ¿no? Con Andrew T. Guzman, quien después fuera mi asesor de tesis del doctorado. Uno de los más citados en materia de las teorías económicas de comercio e inversión respecto a los niveles de corrupción existentes. Él es uno de los más citados. Y abre la clase, Angélica, lo he tenido mucho en mente con esta reforma judicial, con una pregunta. Chécate. Clase de comercio exterior e inversión extranjera. Y abre la clase diciendo, ¿cuánto cuestan los derechos humanos? ¿No? Y mejor aún, déjenme preguntarles, ¿cuál es la constante de los derechos humanos? ¿No? Todos así como, a ver, güey, o sea, yo creo que te equivocaste de salón o yo me equivoqué de salón, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el tema de derecho humano con comercio exterior, inversión? Y esto lo platico porque estamos en puerta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, esto sucedió en agosto de 2004, mi querida Angélica. Y entonces, bueno, ¿cuál es la constancia de los derechos humanos? Ya sabes, los israelitas, los japoneses, los alemanes, hindús, chinos, todos estábamos ahí, es multicultural, eso es lo sensacional de esas universidades. Dice, oye, empiezan a colaborar y dicen, bueno, pues son universales, ¿no? Son inalienables, son no discriminatorios y todo, ¿no? Dicen, tiene razón, tienen razón. Entendiendo una constante de los derechos humanos, quiero hacer otra pregunta. Pues así, ¿no? Si la siguiente pregunta que quiero hacer es, ¿cuesta lo mismo tener a un preso en una celda que tener asignados a 4, 5, 6 o 7 presos en la misma celda? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Es claro que no, no es obvio, o sea, claro que no, o sea, dice una persona, pero es que eso no lo puede hacer, ¿no? Un noruego, una persona del norte de Europa, eso no lo puede hacer. Las celdas tienen un metraje y en ese metraje cabe una persona y es un derecho humano que, como usted dice, te tiene que respetar, ¿no? Claro, adelante, mis y más o menos, ¿cuánto tendrán esas celdas, no? Pues 70 pies cuadrados, que son más o menos como 6,5 metros cuadrados. Es lo que tiene que tener una celda. Pero, ¿por qué no ponemos 5, 6, 7, 10 personas dentro de la misma celda? ¿No? Pues es más barato. Dice, no, 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 es que no se puede porque el tema es un derecho humano. Ah, ok. Entonces, no es lo mismo que una persona por natura tiene que recibir proteína orgánica diaria. Entonces, eso es mucho más caro que alimentar a los presos, ¿no? Con carbohidrato de baja calidad, pero es más barato, ¿no? Dice, no, no, pero es que eso no podría ser. La persona tiene que recibir proteína orgánica diaria. Estamos hablando de presos, Angélica, ¿no? Presos. Y todo así como un poco contrariados. Dice, a ver, aterricemos esto, vamos poniendo el tamaño. La verdad es que estábamos con la expectación, no entendíamos a dónde iba. Dice, a ver, los derechos humanos, la primera constante que quiero que entiendan es que son costosos. Y creo que es algo que no entendemos en México. El error, uno de los mitos, está en que el legislador piensa que por hacerlo texto constitucional, es un derecho humano. Y un derecho humano no financiado es un derecho humano inexistente. Punto. Principio básico de políticas públicas. Y si ahora, ¿por qué? Y no es casualidad que los países más desarrollados, que tienen mayores técnicas y evolución en materia de comercio exterior,
e inversión extranjera, tienen un mucho mejor cumplimiento y respeto a los derechos humanos que aquellos países que son nacionalistas, proteccionistas y reservistas. ¿Por qué es? Hablo del año 2004, Angélica, ¿no? Entonces, esa parte de riqueza, dices, como de repente parece que en Latinoamérica estamos peleados con el dinero, hay maldito dinero, no. Se necesita para resguardar lo más esencial. Ahora, dice él, ¿de dónde sale? ¿No? Tenía una compañera venezolana, hablo del año 2004, del petróleo. Dice, oye, y para extraer petróleo no necesitas inversión. No, pues sí. Y para obtener regalías de ese petróleo no lo necesitas comercializar. No, pues sí. O sea, oye, ¿Venezuela se traga todo su petróleo? No, pues no. Entonces quédate con dos palabras, comercio e inversión. ¿Qué paga todo? El comercio y la inversión. Simple. O sea, los mismos Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Noruega, han hecho del petróleo un gran boom, o sea, un gran auge. ¿En qué sentido? En su comercialización, proyección, inversión, desarrollo hacia el exterior. Hoy vemos a Noruega y vemos a Dubái y vemos las reservas petroleras de ambos países respecto a México y entendemos cómo el petróleo, incluso sin entenderlo como un negocio como tal, puede resultar tan mal, ¿no? Entonces, resulta que es comercio e inversión lo que paga los derechos humanos. ¿Me explico? Entonces, ¿quién está pagando finalmente, desde un principio hasta el fin, el acceso a la justicia, la inversión y el comercio? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, que esos 85.000 millones, pues no alcanzan para darle salida a todos los requerimientos de la población. Mira, si nosotros, déjame compartirte algunos datos más, mm, datos que fuimos obteniendo para el libro, para la paradoja de la justicia. Sabemos que entre el 97 y el 99.3% de los delitos no se denuncian. ¿Desde cuándo está ese texto constitucional en nuestra Carta Magna? El acceso a la justicia. Ya olvídate presentar una denuncia por un arrendamiento, por violencia familiar, ¿no? O sea, una de cada dos mujeres sufre violencia diario en nuestro país, ¿no? Dos de cada 10 personas prefieren dejar las cosas como están antes de tocar al Poder Judicial. Datos del World Justice Project, ¿no? Del Banco Mundial. Entonces, hay un retraso en México de entre el 35 y el 5, no retraso, rezago, perdón, dije la palabra, entre el 35 y el 50% en los expedientes, en los asuntos. 35 y 50%. O sea, digamos que las probabilidades de que tú presentes una demanda salgan son entre el 5 y 50%. Hemos ido viendo, es difícil porque no hay información. Tú tocaste una palabra en tu presentación que me encantó, transparencia. Es uno de los primeros puntos que tiene que construir este nuevo poder judicial, porque no sabemos en realidad qué tanto está sumando este número una práctica coyotesca de los abogados mexicanos, que es, se sientan a negociar con la demanda presentada, ¿no? O sea, no llegan a negociar, sino llegan a negociar ya con periodicazo en mano, o sea, con la demanda presentada. Y por eso ya de ahí no evoluciona, pero ya abrieron un expediente. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia es gratuito. Entonces eso no cuesta, pero ellos cobraron, ¿sí? ¿Qué persona puede llegar con el lenguaje jurídico que manejamos, Angélica, a la corte sin un abogado? Aunque sea como derecho. Te aseguro que en los países desarrollados, en asuntos menores, ¿no? No hay menores de edad, no hay sangre, no hay lesiones, no hay algún tema que tenga que cuidar el Estado como de la tutela del Estado, los ciudadanos se presentan solos y argumentan su caso de tránsito y de tráfico solos, ¿no? Aquí es imposible. Porque el mismo secretario de acuerdos, cuando tú llegas y dices, oiga, me presento porque me mandaron, mira, aquí está mi demanda. Te hablan en unos términos que hasta uno como abogado suenan raros. Y eso nos viene de Roma. Aquí quiero bajar algo. ¿Cómo se resolvían los problemas antes?
de que algún emperador en Roma en algún momento, no quiero confundir, pero algún emperador en un momento en Roma necesitaba, ¿no? De estos sabios jurídicos para poderse dar un cierto espacio con el Senado, ¿no? Empezó a complicar las cosas, empezó a complicar el lenguaje, más o menos es un poco como va la historia, para empezar a descargar su poder sobre decisiones jurídicas viables. Y la historia está, ¿no? Entonces, desde ahí lo fuimos copiando, somos un sistema romano, incluso hablamos en latín, y resulta que el abogado que incluso utilice términos en latín cobra más. Qué cosa tan rara. En cambio, los médicos hoy en día se están preocupando, la gente de la salud privada, por hablar un lenguaje mucho más accesible y que la gente entienda y empezar a educar en la salud. Nosotros no hemos educado en lo legal a la ciudadanía, ¿no? Tenemos una cultura de desprecio al derecho y de desprecio a la norma. Bien, después de toda esta información que te puedo decir que es fáctica y verificable, puedes seguir pensando que el acceso a la justicia implica que cualquiera pueda presentar un caso en la corte. Cierro con este comentario para esta primera pregunta, a ver si te parece bien. Y esta es, 85.000 millones para 130 millones de personas. Realmente no estamos absorbiendo ni el 20% del total de los conflictos que se generan en la economía mexicana. Eso incluye todos, ¿no? Desde un asunto de arrendamiento, un tema de una pensión alimentaria, una sucesión, hasta un tema en el tribunal electoral. Todos, ¿sale? Todos. El presupuesto de egresos de la Federación completo no alcanzaría, Angélica, completo, todo, educación, salud, defensa, todo, no alcanzaría para ventilar el total de asuntos que se generan en México si el Estado se sigue entendiendo como fin último o entendiendo como su fin último el solucionar conflictos. Me explico, o sea, si hacemos la matemática, no alcanzaría, o sea, ¿qué le falta a la Constitución mexicana? Diseño constitucional. Y un diseño constitucional actual tiene que ser también matemático, porque para recargar un derecho humano en la Constitución tiene que haber matemática, tiene que haber finanza, tiene que haber economía. No sé si estoy llegando a un punto. Y eso también quisiera entrar en algo porque es tan fácil entender la poesía constitucional, como yo le llamo, ¿no? La poesía constitucional. No me gusta eso del espíritu del legislador porque espíritu me suena como a muerto, pero, ¿no? En eso de la poesía constitucional, ¿qué nos ha faltado en las escuelas de derecho? Que los abogados y los diseñadores de políticas públicas entiendan de economía. La Constitución no puede seguir siendo una carta de buenas intenciones y de buenos principios. Lo que te quiero decir es que el derecho humano es un principio de vida y los principios cuestan. Los principios, los valores fundamentales de las organizaciones cuestan. Llevarlos a realidad cuestan. Entonces, creo que es una falacia, letra muerta, texto que está ahí, qué bueno, ¿no? Es como si en la tumba le ponen, ¿no? Dicen de la broma de un abogado, y soy abogado, ¿eh? Y con respeto a mis colegas y en la barra, ¿no? Aprendo mucho de todos mis colegas abogados, pero dicen, ¿no? Y si aquí yace un hombre bueno, honrado y bienaventurado, un abogado, y el que pasa y lo lee dice, no manches, aquí enterraron a dos en el mismo lugar, güey", ¿no? Como broma. Lo que- Sí, pero con una pequeña broma. Y en el gremio es que sí, le hemos quedado mucho a ver a la sociedad y eso sí, sin duda, el acceso a la justicia no es presentar una demanda en la corte, no es solamente presentar una denuncia en un ministerio público. Y te puedo contar anécdotas personales como especialista en derecho, que me ha tocado en lo personal ir a presentar esos escritos y lo que me ha pasado es de un robo de rines, de robo de casa habitación, robo a mano armada como transeúnte en Insurgentes Sur a las 12 del día y la respuesta y el resultado de los ministerios públicos aún entendiendo de derecho. Imagínate, por eso soy consejero en justicia ciudadana. Imagínate todas, y te quiero dar un dato de justicia ciudadana, ya con esto cierro, es que me encanta el tema. Un dato de justicia ciudadana. Si algo les pasa como lo que a mí me pasó, te robaron una autoparte, se metieron a robar a tu casa,
desaparecieron a tu hija o se la llevaron, o te asaltaron a mano armada en la calle, o te metieron mano en un camión, Justicia Ciudadana llegó a un número: 8 de cada 10 personas no saben a dónde ir. Es como, es como tener ganas de ir al baño y no saber dónde está la puerta del baño. Seguramente les ha pasado. Es esa desesperación. Entonces, es un texto constitucional que nace desde 1917. Ya pasó el 2027 y sigue siendo letra muerta. O sea que espero haber sido útil con la respuesta. No, bueno, además lo explicas con gran habilidad. Y por supuesto que claro que estamos debiéndole mucho a la ciudadanía, pero creo que también hay un tema bien importante, que ahí lo hilo con esta parte tuya, con otra de tus habilidades, de tus especialidades, que es esta parte de la negociación. Y es que pareciera que los abogados, las abogadas, abaratamos nuestra función. O sea, parece que todo lo queremos arreglar con una demanda, todo lo queremos arreglar con una denuncia, como si al momento de presentar la demanda automáticamente se fuera a arreglar el problema sin entender como abogado que hay todo un procedimiento, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Todo el andamiaje que se echa a andar por todas partes. Porque obviamente no solamente es el que presenta la demanda, también es el que la contesta. El que la contesta también necesita un abogado. Y si tiene buena suerte, será un abogado ético. Pero si tiene mala suerte, será un abogado que ni le entienda, ¿no? Porque cuántas veces nos toca cuando empezamos a ver los asuntos, cuando decimos, no, pues es que esto nació muerto. Desde la demanda estaba mal, ¿no? Me parece que eso es importante mencionarlo y porque, o sea, y voy a permitirme la expresión, prostituimos nuestra propia profesión. O sea, la andamos ahí trayendo como si fuera cualquier cosa sin entender la importancia y trascendencia de lo que hacemos. Y decía yo que se liga, o creo que se liga, con lo que tú haces, que tiene que ver también con mediación y con todo esto que a mí me parece fascinante, que ojalá nos puedas platicar algo que se pueda platicar. em, en donde la gente no ha aprendido a sentarse a arreglar sus problemas sin necesidad de un abogado, sin necesidad de un mediador siquiera. O sea, no hemos llegado a esa madurez humana, no de profesionista, humana. Digo, a lo mejor podemos recordar a nuestros abuelos, ¿no? Cuando decían, no, pues ya empeñaste la palabra. O sea, cuando empeñabas la palabra no ibas a ejecutar una letra de cambio, un cheque, un pagaré. O sea, no se tenía que ejecutar nada porque tu palabra era suficiente, porque tú ya habías prometido pagar si te prestaban dinero. No, bueno, aquellos hombres que mantenían a los hijos, ¿no? Aunque no estuvieran casados o si estuvieran casados o cualquier situación, sabían que eran sus hijos y los mantenían. No necesitaban una demanda y no estaban corriendo para que no les quitaran la pensión alimenticia. O sea, había hombres responsables y había mujeres que también eran responsables. Y entonces a mí me parece que también esta deconstrucción de una sociedad que era, me parece a mí, más consciente. No voy a hablar si era más madura, creo que solamente era más consciente, porque ni siquiera llegamos a entender a personas o en en esas acciones, personas que tuvieran grandes estudios. No encontramos maestros en derecho, en filosofía, doctores. La realidad es que no. O sea, tú encontrabas al trabajador, al que trabajaba en el rancho, al que había pedido prestado y llegaba y le pagaba al patrón, aunque fuera de a poquito, ¿no? Y donde ahora, bueno, no, ahora es la fuerza de cobranza de Coppel, pues, y ni la fuerza de cobranza de Coppel lo logra. Entonces, esta parte de mediación, que me parece que se nos ha olvidado, que es una herramienta valiosa para resolver conflictos sin necesidad de llegar a un tema legal, y me refiero al legal de jueces, de juezas, de impartidores de justicia. Y el recordar, me parece a mí también que sería interesante, la ética ciudadana. O sea, no la ética como profesionista,
sino la ética como un ciudadano responsable. O sea, ¿qué pasaba si tú a tu vecino por error o por accidente le tirabas la pared? Pues llegabas y le decías, oye vecino, discúlpame, te lo voy a pagar y pagabas. No, bueno, ahora son unos problemas graves entre la propia comunidad vecinal, donde se debería de entender más bien otro tipo de situaciones. Entonces, me parece a mí también que esta modificación de la sociedad no abona a esta parte de la impartición de justicia. Y creo que otro elemento importante es no solo la parte técnica que como abogados y abogadas aprendemos en la escuela, sino yo siempre les digo, el abogado trinquetes. Le digo, porque siempre o sea, ¿por qué les prometen cosas que no van a cumplir? O sea, ¿por qué les prometen que van a tener la razón cuando ni siquiera va a haber procedencia porque es un desechamiento? Y cuando el abogado ya lo sabe. O sea, a mí como magistrada sí me ha pasado, que llegan y me dicen, oye, magistrada, es que, ¿por qué esto? Y yo, no, a ver, calma, tu abogado te dijo mal, esto es extemporáneo. O sea, ni siquiera voy a estudiar nada. Y el abogado ahí enfrente queriéndome tragar, ¿no? Con cara de ¿por qué no te mueres? Porque ahora ya no me va a querer pagar, porque ahora ya no, o sea, esta parte que me parece a mí que traemos, ¿no? Los que nos dedicamos al derecho. Entonces, bueno, este acceso a la justicia es cierto, efectivamente no es gratuito o no es no debe ser gratuito. También el acceso a la justicia es el inicio o el uso de una maquinaria profesionalizada. O sea, la impartición de justicia no se hace solamente con abogados que acaban de salir de la carrera. Perdón, pero no es así. Y lo hemos dicho y yo en campaña lo dije muchas veces. ¿Quién quieres que te opere, doctor? O sea, te traes un dolor en el apéndice terrible y yo llego y te digo, oye, pues soy acabo de entrar a enfermería, yo me dedico soy podóloga, arreglo los pies, pero dame una oportunidad, yo te opero. Pues me vas a decir que no. Vas a querer que te operen mejor. Vas a querer que te opere un especialista. Y entonces, como ciudadanía, claro, o sea, estamos pidiendo manejar un Mustang, pero traemos 3 pesos que no nos alcanzan ni para nada. Entonces, también esa situación en donde queremos mucho, pero no queremos pagar nada. Queremos verdaderos especialistas a los que no les paguemos bien. Y me parece a mí que ese tema también se vuelve interesante, al margen de la corrupción, ¿eh? O sea, que ese es otro elemento que Otro hace tema. Sí. rato introdujiste. Entonces, bueno, pues creo que ya pusimos más en la mesa, Doc. Platícanos un poquito. A ver, Seguramente tú has podido resolver muchos asuntos sin necesidad del litigio. sí. Platicaba en nuestra primera pregunta, mi querida Angélica, sobre Roma, ¿no? Mira, si yo extendiera mis brazos y completos no se llegan a ver ni en la cámara, ¿no? Sería esto como la historia de la humanidad, desde que el ser humano apareció en el planeta hasta el día de hoy. Si yo comparo en tiempo, el tiempo de la historia que la humanidad ha vivido, ¿no? Bajo el Estado de Derecho, no sería más largo que mi dedo. Me explico con la comparación. O sea, esto es la historia de la humanidad que ha logrado sobrevivir el ser humano para considerar que esto es el tiempo que hemos vivido con un Estado de Derecho. O sea, es poquitito. O sea, el tiempo que hemos vivido bajo el cobijo de un supuesto Estado de Derecho, sí en los países un poco más, digo, los datos están ahí. Hay países en los que el Estado de Derecho existe, ¿no? Yo dudaría mucho de llamar al Estado de Derecho en México un Estado de Derecho. Sin embargo, es muy poquito. ¿Y esto por qué lo comento? ¿A qué pregunta nos podría llevar? Digo, porque voy a hacer muchas preguntas tontas, siempre lo digo en mis intervenciones, hago muchas preguntas tontas. Entonces, si hemos vivido tantos años, tantos miles de años, contra algunos cientos de años, he vivido miles y miles y miles de años, contra cientos de años con el Estado de Derecho, ¿cómo le hacían los seres humanos antes para resolver sus broncas? Bueno, llegando a la Roma de la que te hablaba, pues digamos que
¿no? Euripio no le había pagado el caballo blanco a Julio César. Y entonces llegaba Julio César, le decía, Euripio, me debes mi caballo blanco, tú te quedaste de pagarlo. Sí, pero el caballo se enfermó y se murió. Y dice, oye, pero eso no está bien, entonces vamos con, con, pues no sé, con Tomás para que nos pueda decir cómo lo resolvemos. Iban con Tomás, que hacía las veces de un mediador, pero tenía una calidad moral dentro de la sociedad y le decía, a ver, tú le diste el caballo, pero estaba enfermo. Sí, pero finalmente lo usaste. ¿Cuántas semanas lo usaste? No, pues tantas. Entonces es justo que le pagues algo, no le pagues el caballo completo, pero págale algo. Y le pagaba ese completo, ¿no? Y el tema quedaba de hecho resuelto. Hemos ido calculando en la paradoja de la justicia que 7 de cada 10 conflictos que surgen en la sociedad pueden resolverse a través de medios alternos de solución de conflictos. Llámese negociación, solamente dos partes interactuando, y ahí el límite que tienen muchos de nuestros colegas, amiga, en la barra sucede, en ANADE está, que limitan la negociación a algo eminentemente transaccional. Dinero. No, no, eso es el regateo y es una mínima parte de la negociación, ¿no? Se negocia para liberar un rehén, se negocia la guerra y la paz, se negocia el horario de visita con los hijos en un tema de un divorcio, se negocian las condiciones laborales humanas en un contrato colectivo de trabajo, no necesariamente un aumento de un 5 o un 7%, ¿sabes? Se negocian las posibilidades de poder mejorar el clima laboral y eso no necesariamente solo es transaccional. No sé si me explico. ¿Sí? Se negocia la relación postmatrimonial en un divorcio con la persona. Entonces, no, se reduce ahí la negociación, pero la negociación es mucho más. Entonces, de hecho, yo lo sostengo y lo digo, o sea, prácticamente en la vida no se obtiene el éxito por ser muy inteligente, muy brillante o tener mucho dinero. El éxito realmente se logra por saber quién eres y por conseguir negociaciones exitosas en colaboración, donde sepas hacer el pastel más grande y normalmente la gente se sienta bien, o sea, el corazón de las personas después del trato estén bien ambas. Y eso es una relación de largo plazo, ¿no? Bueno, regresando a la Roma, donde ya finalmente aquel, digamos que superior o jerarca social, llamémoslo así, finalmente le dice, es que no quiero utilizar términos romanos latinos porque si no caería en contradicción con quien, con lo mismo que acabo de decir, ¿no? Entonces, en términos coloquiales, esa persona finalmente dice, oye, sí, págale tanto el caballo, yo no tengo para pagarte tanto, ¿no? Pero te puedo pagar tanto en 3 pagos, perfecto, y ya está, ya había la palabra, ¿no? Había la palabra. Ahí quiero detener o poner una chinchetita en la historia, porque en ese entonces éramos pocos. Acabo de asistir a una conferencia en el IPADE Business School, la impartió Rodrigo Díaz de León, un profesor que aprecio y quiero mucho. Este, y él decía, vivimos, y aquí va en todo esto, porque lo jurídico no está aislado. Vivimos una época de muchos cambios, o vivimos una época de cambio, ¿no? Es una época donde todo está cambiando. Y ahí se armó el debate, muy interesante con los empresarios, sobre todo el sector automotriz, que están altamente preocupados, primero por la incertidumbre jurídica, dos por el tema de las tarifas, tres por la lucha en los mercados, pero lo jurídico, Angélica, les hace mucho ruido. Ayer estaba leyendo que está cerrando una planta histórica, icónica de Nissan en nuestro país. Cerró, cerró, ¿no? Y eso es triste, eso es triste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me regreso a Rodrigo porque decía Rodrigo, ya que respetar a los autores. Rodrigo dice, a ver, vivimos en una época de cambio y habla de 3 motivos, voy a exponer uno solo. Dice, como nunca antes, vivimos una explosión demográfica brutal. O sea, somos una cantidad de seres humanos en el mundo que nunca antes se había experimentado. Y eso es lo que hace, dentro de otros 2 factores, un nuevo cambio. O sea, en pocas palabras, la gente podrá decir sí, pero en México antes un vientre podría tener 6 7 puntos, o 6,77 personitas, ¿no? Seres humanos. O sea, el índice de natalidad era 6,7. Hoy es de menos de 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero somos muchos, sí, pero el índice de natalidad no solamente, el índice eh, demográfico, ¿no? Esta explosión demográfica no solamente viene en la natalidad,
sino también de la mortalidad infantil. Algo que no se ve y que hemos conseguido a través de los derechos y del acceso a la salud es que los niños de 3 años no se mueren, ¿no? No se mueren. Tristemente también esa gráfica va para abajo. Hay más mortalidad infantil hoy. Entonces, lo que quiero decir es que pues no sé si te acordarás, ¿no? Era un tema y un ejercicio de presentación en el templo del niño a los 3 años. Y no era nada religioso en realidad, era un tema donde presentaba al niño por decir, está vivo, no se murió, consiguió vivir. Oye, eso ya no existe porque ya damos por hecho que un niño nace y vive, ¿no? Pero eso no ha sido mágico. Ese fue el efecto de un derecho humano que tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Y ahí está. Entonces tenemos el índice de natalidad, el índice de vida en la parte infantil y la expectativa de vida, ¿no? Una persona hacia los 60, 70 puede tener una expectativa de vida entre 50 y 60 años, más o menos, porque recordemos un número, y ahora estamos en más de los 80. Entonces, nos morimos menos y vivimos más. Y esta explosión demográfica que ha hecho Angélica, que somos muchos, somos muchos. Y la verdad es que el mundo ha estado cambiando y va cambiando. Es decir, las normas o los principios morales que contenían a la sociedad mexicana hacia 1960, 1950, 1940 han cambiado. Yo no estoy diciendo que sean mejores o peores, pero sí quiero resaltar uno. La palabra era la palabra. Y hoy la palabra ya no es la palabra. ¿Cierto? Hoy la palabra ya no es la palabra. No estoy diciendo que estábamos mejor antes que ahora, no, no se confunda porque hemos logrado muchas cosas en la libertad de la mujer, en la participación de la mujer en instituciones gubernamentales, o sea, se han logrado muchas cosas, pero esa contención moral, éramos menos, la palabra valía más, ahora somos muchos y la palabra se difumina. Si a eso le sumas que dentro de los derechos o de esos mitos no se puede etiquetar una persona en su nivel de responsabilidad en la sociedad porque viola o se pierden sus derechos, pues tú no sabes con quién estás tratando. O sea, digamos que ese derecho a la privacidad que está ahí, en mucho, en opinión de tu servidor, y en la justa medida, nubla o pierde la meritocracia de aquellos que sí quieren ser evaluados. Piensa en un restaurante, TripAdvisor, OpenTable, ¿no? Tú quieres que te evalúen, tú quieres estar ahí, tú quieres tener tus 5 estrellas, estar en el mapa del turista, estar en el mapa del ciudadano, que te conozcan con una publicidad muy económica, porque el marketing is off, frase de Alejandro Arena, marketing is off, reviews are in, ¿no es cierto? Entonces yo como ciudadano meritocrático quiero que me valoren, quiero que... ¿Por qué? Porque cuesto menos. Cuando yo voy al banco y pido un crédito bancario, te pasan por la báscula y te dicen cuánto vales porque tienen tu tema transparente y saben que pueden confiar en ti a un bajo precio. Recordemos que el interés es el precio del dinero. Mayor riesgo, mayor precio. Y el interés es el precio del dinero. O sea, en ese sentido, creo que la forma de arreglar los conflictos se la quitamos a la humanidad a través de un falso entendimiento del Estado de Derecho. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Este es un buen cuate, de apellido Crehueras, que decía, a ver, ¿por qué abuelita partes el pavo, o por qué mamá partes el pavo en tres para meterlo al horno? O sea, porque así me enseñó tu abuelita. Oye, ¿por qué partes el pavo en tres? Le pregunta a la abuelita, para meterlo al horno, abuelita. Ah, porque así me enseñó tu bisabuelita. Va y le pregunta a la bisabuelita, dice, oye, bisabuelita, ¿y por qué partes el pavo en tres? Dice, ah, pues es que en mis tiempos no cabía la charola en el horno. Creo que estamos en ese momento y seguimos metiendo al pavo en tres, creyendo que presentar una demanda en la corte es el acceso a la justicia, ¿no? ¿No? Por supuesto que tienes que acceder a la corte, pero también pienso que esa falsa idea de partir el pavo en tres está saturando a las cortes de manera innecesaria, cuando sí creo que los tribunales, como bien lo dijiste, tienen que estar reservados, amiga, para resolver verdaderas preguntas de derecho, ¿no? True legal questions. ¿Verdad? Ejemplo del tribunal electoral. Si me patino o hago como Bambi, me regresas. Si tenemos un conflicto en una elección respecto al número total de votos con el que quedó un candidato y de las infracciones que uno pudo haber o no habido en el proceso electoral,
el resultado final es una pregunta de derecho. O sea, no podrían avenirse los candidatos a decir, pues te negocio tantos votos o pierdo tantos votos, porque los votos no son suyos, el voto es del ciudadano. Eso es una pregunta de derecho, que como bien dices, requiere un nivel especializado increíble del entendimiento del sistema electoral, no solamente de México, sino de todo el mundo. Para eso es para lo que se tienen que reservar los tribunales. Y me respeto hasta hoy, espero no equivocarme, pero lo digo triste, hasta hoy, al Tribunal Electoral y al sistema electoral mexicano. Aquí el paréntesis. ¿Te acuerdas que hablaba de la economía y la inversión, comercio e inversión? Creo que es una de las peores ideas. La presidenta Sheinbaum ha sido muy prudente en el manejo de la negociación y la relación con Trump. No estoy diciendo exitosa, digo prudente. Ha sido prudente, ¿no? Ha ido manteniendo la relación. Sin embargo, creo que es el peor desatín el que hoy, hablando de negociación, con la futura negociación, que no tocaba una negociación, pero van a negociar el nuevo tratado, con una negociación, un nuevo tratado, hablar hoy después de la reforma judicial, que ha sido severamente criticada en Estados Unidos, ¿no? Hablar hoy de una reforma electoral, siendo que se tienen que reservar esos tribunales a poder atender verdaderas preguntas de derecho. ¿A qué me refiero con estas preguntas de derecho? Yo hago una distinción muy rápida para que lo entiendan los colegas, irnos descuajando un poco la mente en el futuro judicial del país y de políticas públicas. A ver, es una pregunta de derecho, la que te acabo de señalar, que es un conflicto entre personas. Oye, pues el inquilino dejó de pagar 3 rentas, ¿no? O la persona dejó de pagar los alimentos de su familia y quedaron mal y enemistados. La señora enojada va y demanda. En este caso tenemos miles de asuntos en el Estado de México, miles en el Estado de México, donde hay personas que efectivamente con la nueva ley están presas por dejar de pagar alimentos, pero muchos de ellos, no estoy disculpando a los que sí son unos tiranos, ¿no? Unos desgraciados, se, están ahí porque se quedaron sin trabajo, Angélica, y no tenían cómo demostrar que tenían un trabajo porque ganaban en efectivo. Ahora yo pregunto, presos, ¿cómo van a poder? Son miles, es una preocupación natural. El magistrado Sergio Valls en México en su momento ya dejó el cargo, pero era una preocupación natural que incluso documentó académicamente. Son miles de familias que su fuente de recurso económico ya no está ahí, pero está presa, ¿no? Entonces, creo que es repensando este sistema jurídico, hay formas de poder solucionar los conflictos y dejar que las personas solucionen sus broncas. Por ejemplo, en una sucesión, estoy viendo una que tiene más de 22 herederos y heredaron pues prácticamente papás, hijos y nietos de los de hasta arriba. Y los testamentos son confusos, están en copropiedad en lugar de régimen de propiedad en condominio, en fin. No puedo dar más datos, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que es simple porque en ese sentido la mediación, pues a ver, publicas tus edictos, los edictos se publican, no llegó nadie más con derecho a la herencia, nada, se cierra, lo haces además en sede notarial, no tienes que ir al juzgado, es mucho más rápido, ¿sabes? Y entonces, pues los que están ahí, ¿qué crees? Convienen, transaccionan, 3, 4 meses, listo el tema. Lo que se tardan son los notarios con los temas de registro y los trámites ante otras instituciones gubernamentales que son lentísimas. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, esa es una solución de conflictos grave y del caso que te hablo es un caso donde todos perderían y tardaría leve. Imagínate 22 herederos, ¿no? Con dos de cuyos. ¿Cuánto te gusta? ¿20, 22 años en la corte? Sin problema. 18 sin bronca, donde nadie puede tocar nada ni hacer nada, ¿cierto? Bueno, entonces es una solución de conflictos. Entonces, las personas en la solución del conflicto ni siquiera buscan la verdad, Angélica. Tú piénsalo, no buscan la verdad, buscas la solución. Es decir, ya pasó, ya salimos con nuestro raspón, ¿cómo de aquí en adelante podemos estar mejor? El mediador, en su caso, busca la solución, no cuestiona las partes en la verdad y los lleva a un mejor puerto.
¿no? Entonces, ese mito de que el fin último del estado de la solución de conflictos es un error. El juez, cuando resuelve ese tipo de asuntos, no está solucionando el conflicto, No, está prácticamente rompiendo el tejido social. Ejemplo de las personas presas en el Estado de México, ejemplo de los herederos en un conflicto judicial donde se hubiera presentado ese juicio en una instancia judicial testamentaria o intestamentaria. ¿Sí me explico? Es un rompimiento del tejido social. claro. Y aquí va, a ver, dato interesante. Hay más mediadores en China que abogados por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos. Hoy Shanghai, si tú vas a Shanghai, se ve mejor y está mejor que Nueva York. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad china tiene mediadores vecinales, mediadores comunitarios, mediadores escolares, mediadores empresariales. ¿Cómo le das cabida a un sistema judicial donde cada chino o china puede presentar una demanda en la corte para acceder a la justicia? Me dan, sí, pero China es comunista. Sí, pero tiene mediadores y funciona. Y la economía es pujante, y hay comercio, y hay inversión. Puede haber comercio e inversión en regímenes comunistas, puede haber comercio y inversión en regímenes, ya no sé, derecha e izquierda, ya me cuesta trabajo entender, pero puede haber régimen e inversión en economías más libres de mercado, digámoslo así, pero también puede haber regímenes comunistas como Cuba, sin comercio y sin inversión, ¿no? O regímenes comunistas como Venezuela, que ahora uno de sus principales ingresos es el negocio del narcotráfico, ¿no? A falta de comercio e inversión. Bajando esto aquí es, los medios alternos de solución de conflictos hacen eso, permiten primero ayudar a las personas a recomponer el tejido social. Y cierro con esto. Los hacen responsables de la solución. Cuando tú llegas a un tribunal y la gente no lo ve, yo les digo a las partes, es que finalmente puedo ir a la corte. Le dije, ¿a usted le gusta que le quiten su voluntad? ¿Cómo? Es mi voluntad ir. Sí, pero en el momento que usted vaya y el juez decide, el juez no va a ver una bronca que tuvo entre socios. La sangre, sudor o lágrimas que usted imprimió en su negocio respecto con su hermano en un asunto que tuve de COVID, muere el padre como población vulnerable, quedan dos hermanos, uno quiere seguir invirtiendo, el otro quiere retirar las utilidades, también es población vulnerable para darse la vida loca porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Un conflicto de intereses grande, con un padre muerto que era el líder, con un padre muerto que era el líder y dos hermanos con intereses totalmente divergentes respecto a un negocio familiar. Pandemia, ¿no? Dice, bueno, pero puedo ir yo a la corte y finalmente voy a la corte. Sí, no, tiene usted ese derecho, pero le gusta que le quiten su voluntad. ¿Cómo la voluntad? Sí, en el momento que el juez dicte una sentencia, no está ni la voluntad de usted, ni la de él, ni la verdad real, ni la verdad real. En ese juicio no se va a ver si el papá murió o no murió, era población vulnerable, no vulnerable. Se va a entender desde las actas constitutivas que regularmente están incompletas y finalmente va a poder decidir un asunto donde además les puedo decir que hay muy poca jurisprudencia en ese sentido, problemas societarios, conflictos entre socios, como para poder resolver algo de la especificidad de lo que ustedes necesitan. ¿Pero les gusta que le quiten la voluntad? No. Bueno, pues cuando hay una sentencia, ¿qué creen? Pues no va a tener su voluntad. ¿Y sabes qué tiene la Corte? Finalmente, cuando decide, uno gana y el otro pierde, Angélica, a fuerza. Uno gana y el otro pierde. Y el que pierde no le gusta cómo quedó. Y el que gana normalmente no siente que ganó lo que debía haber ganado, porque además le salió muy caro llegar ahí. Normalmente, ¿no? Incluso en lo político, pues así sucede. El que no le gusta, vaya, hace meeting, cifra en una ciudad y se patalea y hace mil rollos y porque no le gustó y además le sirve hasta de cámara política, ¿no? De foco político. Entonces, aterrizando, dices, eh, se me fue un poco la idea. Ok, sí. De la medición de los medios alternos. Es reservar las cortes para poder atender verdaderamente esas preguntas de derecho, ¿no? Y que las partes puedan resolver los conflictos que permiten que las personas se vayan, pues de la mejor manera posible, pero en ejercicio de su voluntad. Cuando las personas deciden en ejercicio de su voluntad, ¿no? Deciden en ejercicio de su voluntad, el nivel de cumplimiento del acuerdo es altísimo, es altísimo. A mí me dicen mis compañeros mediadores, se está malentendiendo el convenio de mediación. Tú sabes que un convenio de mediación
viene con calidad de cosa juzgada, o sea, como una sentencia prácticamente, ¿no? Inamovible. Y mucha gente se acerca a la mediación para que te diga cuánto piensa que te puede pagar para que tú dictes ese acuerdo y que ella está diciendo, no, no, yo tengo que ir a las partes, ¿sabes? Muchos abogados están yendo con el sesgo de decir, quiero nada más el convenio firmado y listo. ¿Por qué? Porque necesitan lo legal, necesitan el acuerdo. Esos convenios normalmente reciben incumplimientos y se tienen que ejecutar. Es más fácil ejecutarlos, sí, pero a alguien le tomaron el pelo. Sí, voy bien. En cambio, cuando el convenio se construye, se desarrolla y se logra, el nivel de incumplimiento estadísticamente, Angélica, es bajísimo. La gente, hablando de lo que tú dices de la palabra, con esa oportunidad de comprometer su palabra, la escuchas, le entiendes, le das su lugar en un ambiente de respeto, de comunicación, cumplen. El nivel de cumplimiento es altísimo. Hoy en California, más del 90% de los conflictos se resuelven a través de los medios alternos de solución de conflictos. Hacia 1970, el juez Burger, como hamburguesa, Burger, dijo, no puede ser que seamos la economía más pujante y poderosa del planeta y tengamos una de las sociedades litigiosas y conflictivas más grandes del mundo. Tenemos que hacer que la población pueda resolver sus conflictos por sí misma, porque no nos va a alcanzar el presupuesto, ni los jueces, ni los tribunales, siendo Estados Unidos, para poder atender el total de asuntos que tenemos. Concluyo, la explosión demográfica que vivimos hoy tiene que hacernos pensar en generar sociedades mucho más responsables y medios alternos más efectivos. Dato final, ya lo juro, final en la pregunta. Más o menos en Estado de México estimamos que un mediador privado certificado, Angélica, saque el total de chamba de un juzgado al año. Un solo mediador privado. Con una diferencia. El mediador privado pone su oficina, y como esta, yo aquí medio, allá hay una mesita de mediación, eh, pone su oficina, paga su teléfono, paga sus insumos, paga su agua, paga su internet, paga su Zoom, paga todo lo demás. O sea, no es un costo. Además, yo pago mi certificación, pago por la inscripción de los convenios, pago por acceder a que esos convenios se trepen en una plataforma y que tengan calidad de sentencia o de cosa juzgada, ¿no? Hasta No, y aquí, a además, ver si ¿sabes contesté. qué, Doc? O sea, y también hay que reconocerlo, que, y asumir pues esta parte de responsabilidad, porque el ser humano desde que nace es un mediador natural. O sea, los seres humanos somos mediadores naturales. O sea, así nacemos. Y creo que lo que Dulce, hemos por favor. hecho mal como sociedad es no ayudar, sobre todo a los niños. Uy, A los niños los queremos apagar, no los queremos convencer. Los niños son los primeros negociadores de todo, de todo. Siempre están negociando a qué hora se van a bañar, qué quieren comer, a qué hora van a hacer la tarea. Continuamente o constantemente están negociando. Pero nosotros en esa, no sé, malentendida autoridad que queremos tener, está el ordenarles, el quitarles esa posibilidad de negociar. Porque lo cierto es que, y también digo, con los niños es fantástico, ¿no? Sobre todo si hace frío, ¿no? Llegas y dices, tú vas a decidir qué suéter ponerte, el verde o el azul. Obviamente no le vas a decir, tú decides si te pones un suéter o no. Pero me parece a mí que se nos olvida que tenemos que potenciar o debemos potenciar esta natural forma que tenemos los seres humanos para negociar. O sea, esa es la primera, que a final de cuentas eso es lo que va a provocar y generar que tengamos pues una sociedad que se atreva a resolver sus propios conflictos con la seguridad de que no va a perder. Que me parece que es eso, Doc. O sea, la gente siempre tiene miedo a perder.
Si fuéramos buenos negociadores, sabríamos que por supuesto vamos a perder, pero también vamos a ganar. Entonces me parece a mí que esta parte en donde nos da miedo. Y bueno, también recordarles, ¿verdad? Que por definición, cuando yo les doy clase de derecho procesal, procesal electoral yo doy, pero bueno, en cualquier procesal, siempre la definición de proceso es buscar que alguien más resuelva el conflicto. Y en el momento en el que tú decides que alguien más decide el conflicto, te sujetas a sus reglas, te sujetas a sus experiencias, te sujetas a su, pues a su raciocinio y ojalá que te toque un juez imparcial, porque si te toca un juez o jueza que tenga por ahí algún recoveco, historia rara con el tema que tú le llevas a conocer, pues evidentemente no será favorable. Y te decía yo, Doc, que me parece a mí que con lo que hemos platicado, se contesta la siguiente pregunta que te iba yo a hacer, que si tú consideras que la Corte ha abonado a la reconstrucción del tejido social o por el contrario, pues lo ha roto. Ya hablábamos, ¿no? De que tiene que ver más bien en que al momento en el que imponemos, porque eso es lo que hacemos los impartidores de justicia, imponemos una decisión. Si tenemos suerte, y lo voy a decir así, si tenemos suerte venimos de un órgano colegiado, de más de una persona, en donde más de uno decidió la situación y entonces se tomaron en cuenta más aristas. Pero si solamente fue una persona, pues estamos bajo esa óptica de esa sola persona. Y seguramente o quizá pues o muy probablemente pues no va a tener todos los elementos necesarios para poder resolver el conflicto de Claro. manera real. Y tú Sí. hablabas hace rato de verdad, pues sí, es la verdad jurídica. Y una cosa es la verdad jurídica, que es hasta donde nos alcanza con lo que tenemos en el expediente. Y que fíjate que aún en materia electoral y sobre todo en materia de género, pues hacemos grandes esfuerzos por allegar al expediente muchos elementos que necesitamos conocer, pero lo cierto es que lo que está en el expediente es, pues es sobre lo que hay que decidir, ¿no? Y claro que haces esfuerzos y diligencias y audiencias para entender lo que pasó, pero tu obligación también como juez es no ir más allá. No puedes, Es tu obligación, no no puedes ir puedes. más allá, aunque Sí, sepas, quieras resolver diferente. en esa verdad legal me gustaría agregar esto de la verdad legal. La verdad legal surge de la ley. La ley surge de un proceso legislativo, ¿sabes? Sin hacer mucho, o sea, mucho énfasis en la historia, vamos rapidísimo nada más a ver momentos. El México de 1917 al México de 1980. Un proceso legislativo presidencial. Punto. El presidente aventaba la ley que quería, como finalmente quería, las nacionalizaciones que quería o las privatizaciones que quería y pasaban. ¿Cierto? La realidad, hablando de comercio e inversión, es que en 1994, cuando México suscribe el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Empieza a cambiar esa realidad legislativa y se empieza a generar una realidad legislativa donde el legislativo cuenta, Angélica, donde efectivamente el legislativo va captando los intereses del, ¿no? Del empresario, del inversionista, del trabajador, de los sindicatos, porque estaba el PT y estaba el PRD en la izquierda y estaba el PAN en la derecha y el PRI en el centro y así va. Pero había una discusión legislativa, ¿no? En este sentido, y me decías, la Corte ha hecho su chamba. Creo que muchos ministros sí, no creo que en adelante lo hagan. Espero equivocarme y hay honrosas pocas excepciones en la futura Corte, pero lo que veo es que sí, a ver, te cuento una entrevista que tuve oportunidad de platicar con un amigo querido y maestro, José Ramón Cosío, miembro también de la Barra Barrista, Premio Nacional de Jurisprudencia. En su cámara en la Corte me hizo favor de recibirme y me dice, es que Raúl, o sea, nosotros generamos política pública con cada sentencia que nosotros emitimos.
si la píldora del día siguiente o no es política pública que va a afectar el índice de natalidad, o sea, el índice, mejor dicho, la explosión demográfica, ¿no? Y que va a tener que ver con la violencia familiar y, o sea, cada sentencia que nosotros aventamos tiene que, en sí misma, un componente importante de política pública. Entonces, creo que hay ministros, hay jueces federales que lo tienen consciente. Hay otros que están desdibujados. Entonces, ahora sí que el maestro José Ramón me decía, a ver, generamos política pública. De repente no estamos conscientes de eso. No sé si los jueces electos estén conscientes de que están generando política pública o solamente van a estar generando votos. Y eso es un riesgo, Angélica, enorme, enorme. Porque el voto solamente ve lo inmediato. Está científicamente probado que la población no ve a largo plazo. Y la política pública, uno de los principales o las áreas de oportunidad principales que ha tenido México en el diseño y desarrollo de políticas públicas, que sean políticas públicas de largo plazo. Ejemplo de política pública de corto plazo, la renuncia bajo el brazo. Tú obtienes un cargo público y tienes que entrar, y te lo dicen los jefes, con la renuncia bajo el brazo. Eso es un país que en todos los niveles, desde la oficina de presidencia hasta el más bajo escaño en un, no porque sea menormente o menor importante, sino por el orden de los tres poderes, hasta en un municipio, ¿no? De los más alejados de la sierra, entran con la renuncia bajo el brazo. O sea, somos un país que en su mayoría ha diseñado políticas públicas de muy corto plazo, de inseguridad, de incertidumbre. Entonces, las decisiones que ahora vaya generando la Corte con este nuevo modelo de impartición de decisiones, no de justicia, con este nuevo modelo de impartición de decisiones, no de justicia, lo que va a pasar es que se van a buscar en la medida de lo posible y sobre todo en los asuntos importantes de México en la Corte, la Suprema Corte, la búsqueda del voto, no del diseño de la política pública, ¿no? Ahí me gustaría eh, cerrar que, pues bueno, esta reforma judicial definitivamente va a tener un impacto, diría yo, negativo en la composición del tejido social, ¿no? Va a tener un impacto muy fuerte en materia sindical, que pues los sindicatos más grandes pues, son los que alcancen la mayor parte de votos. Entonces, pelearte con un sindicato grande se va a volver casi imposible. Y entonces la probabilidad que tú decías, oye, presentar una demanda en la corte, ¿no? Yo soy una persona común que está construyendo su casa en un fraccionamiento, ¿no? Y tengo un sindicato chiquito y llega un sindicato grande y me la hace jamón y me pide dinero por la construcción de mi obra, que ya está pasando, ¿no? Pues no hay cómo, ya no va a haber cómo con el nuevo sistema de justicia que tenemos hoy. No sé si ahí sí logré contestar la interrogante y lo que estábamos platicando. Sí, y fíjate que me parece a mí también en en este, en este andar que hemos tenido como sociedad, es innegable, ¿verdad? Pues estas tecnologías, pues ya no son nuevas tecnologías, es eso, eran nuevas hace mucho tiempo, ahora ya no son tan nuevas. ¿Y tú cómo ves o cómo podemos entender a la justicia como una meta importante en la era de la inteligencia artificial y la postdemocracia? ¿Y cómo entiendes a la justicia? ¿Como una paradoja, Doc, o como una meta? A ver, Hans Kelsen, Hans Kelsen, déjame leerte algo que tengo por aquí del mismo. Hans Kelsen, ay, no lo quité, no lo tengo acá. Hans Kelsen, profesor de hecho en Berkeley, uno de los más grandes juristas del siglo pasado, y también podría decir que de este, eh, escribe sobre la justicia y concluye que lo que no pudieron terminar de definir los más grandes pensadores a lo largo de la historia, él tampoco pudo hacerlo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la justicia es un sueño, ¿no? Philip Kotler, Mitchell, varios otros autores dicen, los sueños son sueños, las metas son metas, los objetivos son objetivos y lo que no se mide no existe. Tenemos que entender que estamos, cuando nosotros ingresamos a un sistema judicial,
estamos ingresando a un sistema legal, al de la ley. Y creo que no terminé la historia de la parte legislativa, que aquí hace todo el sentido de la verdad legal y el acceso a la justicia. A ver, el proceso legislativo hasta los ochentas fue presidencialista. Hoy estamos regresando a un proceso legislativo que, Angélica, vuelve a ser presidencialista. O sea, lo que manda el presidente a las cámaras se aprueba. Eso creo que no estamos atacando a nadie, estamos viendo que es así. Y la frase de no se mueve ni una coma existe y está en medios, ¿no? Los jueces tienen una limitante muy grande. El proceso legislativo presidencialista no les deja una verdad legal de acuerdo a los intereses del llamado o del mal llamado pueblo. ¿Me explico? Les dejo una verdad legal limitada a los intereses del presidencialismo en turno. Entonces, la calidad de la justicia que tuvimos desde el 17 hasta los 80, pues, ¿qué te habla? De la calidad legislativa y de la calidad jurídica de un presidencialismo controlador, ¿no? En el mundo que hoy vivimos, de ese proceso legislativo, que es un proceso legislativo presidencialista, si se me acepta el término, porque estoy diciendo una incoherencia, pero se entiende, ¿no? Ese sistema presidencialista, la verdad legal que van a poder producir los tribunales y a lo que se van a tener que ceñir los jueces, se vuelve súper narrow, súper delgadito. Y si eso le sumas que dentro de esos límites los nuevos jueces van a decidir, porque me decían, pero en Estados Unidos se eligen los jueces. Le digo, sí, dos terceras partes de los estados en Estados Unidos se eligen los jueces, pero hay jurados. Pequeña diferencia. En México no va a haber jurados, el juez va solito y dentro de esos límites va a decidir lo más conveniente para conservar la silla, no lo más conveniente para el futuro de la organización. ¿Me expliqué? Ese es un poquito el tema de mi preocupación con la reforma judicial. Es decir, si veníamos de una calidad jurídica deficiente, porque es la verdad, donde le quedamos a deber como juristas a la sociedad, los datos ahí están, hay colegas que me dicen, no, no es cierto, yo he puesto todo, y los reconozco, Angélica, en la barra los hay, en la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados hay talentazos que entregan su trabajo de manera gratuita por ayudar a la gente en justicia ciudadana. Chucho Migoya funda justicia porque fue secuestrado y porque él, incluso teniendo los recursos y los abogados para defenderse ante la ley, él siendo la víctima, dijo, la gente que no los tiene, ¿qué hace? Entonces, suma todo. Un proceso legislativo, la verdad sí, deficiente. Una verdad legal que va a ser emitida a partir de los futuros juzgadores hacia la obtención y conservación del poder y del voto, ¿no? Con una persona que, dato de justicia ciudadana, 8 de cada 10 personas no saben a dónde ir. La calidad de la justicia en México se ve claramente en declive, ¿no? En declive. Y no quiero soltar el tema. Comercio e inversión. Vamos a renegociar este tratado de libre comercio, a negociarlo, ¿no? Es importante que se sepa que la calidad jurídica hasta cierto momento no importaba tanto para Estados Unidos y Canadá, en la medida que hubiera arbitraje internacional y paneles internacionales. ¿Por qué, Angélica? Porque no querían venir a meterse a los tribunales mexicanos a resolver temas en México. ¿Sí? Muy bien. Entonces, había inversión y podía haber inversión, y se hacían estos tratados bilaterales o multilaterales de inversión, siempre y cuando hubiera medios alternos de solución de conflictos que atenuaran la corrupción en los sistemas judiciales, legislativos y de las ciertas economías, ¿no? Y eso va a seguir existiendo. Pero esa calidad legislativa va a bajar a tal nivel que lo vas a ver en la negociación. Estados Unidos y Canadá no les va a alcanzar el panel internacional o la mediación internacional para resolver broncas, principalmente de tipo laboral, criminal y delincuencial. ¿Sí me doy a entender? Y en esta reforma, ¿qué me hubiera gustado ver? Ese sí no me lo puedo quedar, amiga. Ese es de Ana Laura Magaloni, ¿no? Mi querida Ana Laura, brillante ella. Trabajó muchísimos ensayos, muchísimos textos desde el CIDE sobre la fiscalía y la independencia de la fiscalía, la independencia tanto presupuestaria como... Esa era una figura fundamental,
esencial en esta reforma judicial. Entonces, oye, sí, pero es del Ejecutivo. No, no, no. Era parte esencial de la reforma judicial la independencia del fiscal y de la Procuración de Justicia, ¿no? Era esencial y creo que no la tuvimos y por lo que veo sigue siendo una ficha a modo, como lo había sido antes, como lo sigue siendo ahora, que se seguirá jugando pues en favor, tristemente todavía, del Ejecutivo, mi querida magistrada. Y es que a final de cuentas me parece a mí que solamente a partir de reconocer las deficiencias que hemos tenido es que podemos mejorar. Sí, yo soy de las positivas. Yo soy de las que piensa, Doc, que sí podemos mejorar. Eh, por supuesto que sí creo que esta reforma genera, va a generar un impas, va a generar un espacio que sí me parece que va a ser como el limbo, entre el rezago que tienen muchos juzgados, entre los asuntos nuevos y las expectativas que estamos creando. Y ojo, y otras expectativas que no creamos nosotros como ciudadanos, que nos crea los que hicieron la reforma, porque también hay que decirlo, no es que uno quisiera, ¿verdad? Sino fue ahora sí como nos vendieron el refresco, esa expectativa que nos crearon respecto de algo. Y sí me parece que va a ser un periodo muy complejo, sobre todo para el justiciable y para el ciudadano, ¿no? A final de cuentas, quienes impartimos justicia, quienes somos juzgadores, juzgadoras, tenemos aquí bajo el brazo nuestra profesionalización. ¿Qué tanto o qué tampoco? Pues la que cada quien haya querido trabajar, ¿no? Em, ¿Qué tan buena o qué tan mala? Bueno, pues la que cada quien haya, haya formado con el tiempo y con todas las herramientas que tenemos. Pero sí me parece a mí que la ciudadanía va a ser la que sufra las consecuencias de esto. ¿Por qué quiero ser positiva? Pues porque también creo que en esta nueva era, solamente a partir de llegar a tocar el fondo es que podemos salir. Si no tocamos fondo, no vamos a poder salir como sociedad y no solamente en un sistema judicial, no solamente en un sistema jurídico, sino me parece a mí que en muchos temas. Tratado de libre comercio, muchos, ética, muchos, no solamente con el tema de la profesionalización o del profesionalismo de abogados y abogadas. Eh, la pregunta y a lo mejor ahí es donde pues te voy a comprometer, por supuesto, para vernos ahora que termines de escribir tu libro, tu siguiente libro. Y lo que tenemos, esta parte de, mm, de la tornaboda, de la tornafiesta, de la tornarreforma, porque vamos a tener que sentarnos a realizar análisis a ver en qué nos equivocamos, qué es lo que tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar para darle forma nuevamente a este México que, pues, que se merece, ¿verdad? Lo mejor que cada una y cada uno podemos dar. ¿Quieres compartirnos algo más de manera final? ¿Quieres, decirnos algo más, Doc? ¿Algún Y comercial? para cerrar, claro, a ver, tocaste el tema de lo de los niños. Espero que con el tema de esta reforma los niños no salgan tan afectados como creo, ¿no? Sobre todo en el tema de sus derechos. Dos, considero que otra de las partes de la reforma que debió incluirse y que nunca se entendió, el total de escuelas patito que existen en México en materia de derecho es exagerado. Nuestra querida barra mexicana Colegio de Abogados lo ha insistido. Eh, no sé si hay más de 2.700 o 2.800 escuelas, no tengo el número exacto de escuelas patito, pero cuando lo han comentado nuestra presidenta nacional
Jorge Sepúlveda y otras personas, dices, es que es increíble la cantidad de escuelas patito que existen de derecho y es increíble que no tengamos un examen colegiado para poder certificar en lo mínimo, en lo esencial, en lo básico. Lo ha venido insistiendo la barra los últimos 100 años, Angélica, 100 años. O sea, tenemos que ser un, una profesión colegiada. Los contadores lo son, los médicos lo son. Los abogados jugamos sobre la vida y la libertad de las personas, sobre el patrimonio de las personas. Y no es un tema colegiado y parece que no se quiso hacer de esa manera. Y no entiendo, en serio, no entiendo el por qué cuando en una administración, habiendo tenido absolutamente todo el poder para haber podido pasar la mejor reforma judicial, se le fueron entre muchas otras estos dos pedazos. La independencia de la fiscalía en su autonomía de gestión presupuestaria y demás, y pues obviamente la calidad de los abogados y el rigurismo que se pudiera tener con las mismas escuelas de derecho, ¿no? Eso creo que es lo que me gustaría agregar más de nuestro colegio. Y por el lado de felicitar, a lo mejor a alguna organización, diría, por supuesto que lo que está haciendo es sensacional, porque es el análisis. Justicia Ciudadana como organismo, que no solo es todo el gobierno, ¿no? Diría John F. Kennedy. No preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país. Y en ese sentido, mi felicitación a Justicia Ciudadana, en qué entendido, ¿no? Está apoyando psicológicamente y jurídicamente a las víctimas del delito desde hace muchísimos años y con grandes resultados. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo felicito? Porque en México, ¿qué podemos hacer nosotros por México? ONGs. Crear ONGs. ¿De qué manera vamos a poder? Está el cuarto poder, que es la prensa, y gracias a Dios no está todavía en el piso. ¿Qué pueden hacer las ONGs? Trabajar de la mano con la prensa para poder generar cambios de política pública tanto en las decisiones judiciales como en el proceso legislativo. ¿Por qué México se encuentra debilitado en este sentido en la protección de bueno, personas vulnerables y demás? Porque no hay ONGs, mi querida magistrada, que velen día a día de manera institucional, seria, programática y constante sobre un específico propósito. Ejemplo de justicia, ayudar a víctimas del delito, apoyar a víctimas del delito en materia jurídica y psicológica, ¿sabes? Y hay una en Puebla, en un lugar. ¿Cuántas más debería de haber? ¿Sabes? ¿Cuántas justicias debería de haber para que de esas 8 personas que no saben a dónde ir, pudieran tener una ONG a la cual ir tocarle la puerta y decir, oye, ayúdame, me acaban de robar, se llevaron a mi hija y yo vi cómo se la llevaron y en qué coche y con qué placas, ayúdame, pero no saben qué puerta tocar. Eso sería lo que quisiera concluir y me quedo con tu óptica de optimismo. Prometo que me la llevo en el corazón. Yo yo sé que sí, pero yo también sé que, que vamos a volver a sentarnos para hacer este análisis. Por supuesto, me quedo yo también con este compromiso social. Tenemos que hacer algo, debemos hacer algo desde el espacio que nos corresponda. Y bueno, pues seguir invitando, ¿verdad? A las y los abogados que nos están viendo, a las y las juventudes que nos están acompañando. Oye, Sí, antes sí. de que cierres, es que con este periodo de optimismo me vivió el flash. Recientemente en junio estuvimos en la reunión anual de Bill Latin, ahí en Berkeley, y nos hizo favor de recibirnos en esta parte de optimismo. Quiero compartirlo contigo, con la gente. Para cerrar el programa, tienes razón, con una dosis importante de optimismo y de realidad. Es lo que se merece tu auditorio, definitivamente. Estuvimos con el juez Carlos Bea. Carlos Bea es el juez de apelaciones del noveno circuito con sede en San Francisco. Cubre diferentes territorios de la Unión Americana. Él es de origen cubano, viene de padre español, madre cubana, nace en Cuba, se lo lleva en España, le toca la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Su madre viaja a California pensando en que en California hablaban español, porque todas las ciudades y demás están nombradas en español. Se va a California, en California llega a ser atleta olímpico en materia de básquetbol, él es altísimo. Angélica tiene 91 años y él fue un juez electo. Y te cuenta que para ganar su elección, bueno, él llegó a un país donde no hablaba el idioma,
donde prácticamente no conocía a nadie, donde no tenía acceso a servicios de salud, en fin, pero lo logró, logró estudiar derecho, se graduó como abogado y llegó a juez federal. Él dice que pintó un Rolls Royce en color rosa y se daba las vueltas por San Francisco, por Union Square, ¿no? Vota por el juez Bea. Se fue a muchas escuelas y muchas iglesias a conseguir el voto y todo lo demás, ¿no? Finalmente logró ser un juez electo por. Cuando yo le pregunté, oiga, ¿qué le diría a los alumnos de derecho, a los estudiantes de derecho hoy día, a los abogados, a los jueces, hoy día respecto al nivel de incertidumbre que vivimos? Se echa para atrás y me dice, Raúl, a ver, te conté mi historia. Crecí en la guerra civil, mi padre murió, mi mamá me trajo sola a vivir a California, viví en la guerra, conocí la guerra, vi cuerpos en la calle siendo un niño. Hoy no viven incertidumbre, viven una era de cambio. Es la que les tocó vivir y está mejor, mucho mejor que la que viví yo. Entonces, ¿qué te parece si con eso nos quedamos con las palabras de mi querido Carlos Bea, no juez de circuito en San Francisco? Me parece fantástico y de verdad que qué delicia, qué exquisitez como siempre, Doc, platicar contigo. De verdad, mi gratitud contigo por haber estado presente, por habernos regalado tu tiempo, porque pues eres una persona muy ocupada, pero además de muy ocupada, muy Nunca, estudiosa. nunca para lo Y, importante. y entonces yo te agradezco infinitamente desde el fondo de mi corazón y lo sabes y yo espero que la cámara me permita transmitirte este agradecimiento, esta gratitud tan grande que tengo para ti, este cariño tan grande, porque siempre estás ahí, Doc, siempre estás ahí para ayudar, tienes la palabra correcta y se agradece profundamente. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto que ya estamos comprometidos para la segunda temporada, ahora que salga el libro nuevo Ah, y ahora que gracias. podamos hacer un feedback, una retroalimentación de todo esto que vamos a ir y vamos a seguir viviendo y aprendiendo. Y muchísimas gracias a quienes nos siguieron en YouTube, en redes sociales. No se lo pierdan porque además no se pierdan, pues, estar al pendiente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, porque siempre tenemos cosas, siempre tenemos inquietudes para hacer llegar a todas y a todos esto que es México y esto que se entiende como democracia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angélica. Un gustazo y un honor. Gracias por Muchas, permitirme ser útil y servir. muchas gracias. Luego.